volviendo un poquito. ¿Por qué es importante hacer esta presentación? Yo creo que lo mejor es comenzar pronto, así como lo están haciendo ustedes ahora. Entonces, si ustedes tienen las herramientas que nosotros las adquirimos después de un tiempo, las tienen ahora, pueden hacer crecer su carrera muy rápidamente. Si se dan cuenta que la administración de proyectos es lo que les gusta, va a ser excelente. Entonces, la primera pregunta para ustedes, ¿saben qué es administración de proyectos? Quiero que me digan qué idea tienen, qué es un proyecto. Quiero saber en qué momento están y de ahí vamos a ver qué podemos construir. Entonces, no hay respuestas malas ni buenas, solamente el concepto. No quiero que me digan conceptos de diccionario ni lo que está en el tema, lo que ustedes entienden. ¿De acuerdo? Entonces, un par de voluntarios para que me digan qué es lo que piensan. Ahí hay un voluntario. ¿Quién quiere administrar un proyecto? Ajá. Lo que yo entiendo por administrar el proyecto es más o menos desde la parte en la que se empiezan a trazar los objetivos, ¿no? O sea, más o menos tener una idea de lo que se quiere hacer y para saber lo que se tiene que hacer. Muy bien, interesante. ¿Alguien más quiere complementar ese término? ¿Nadie? Más fuerte, ¿no? Dije que somos tímidos. Que son tímidos, ya. Para mí administrar proyectos, por ejemplo, un proyecto que ya está en marcha, ahí se encarga de lograr que continúe y que sea exitoso. Muy bien. Entonces, el concepto de proyecto es, en cierta medida, como ustedes lo mencionan, es una acción que se lleva a cabo y tiene algo definido, ¿no? Que tiene un principio y un final y da un resultado único. Con esas dos cosas ya pueden clasificar muchas de las acciones que ustedes hacen como proyectos. Y al clasificarse como proyecto, ya pueden ser gestionadas mediante todas estas metodologías que menciona sobre todo el PMI, ¿no? Tiene metodologías establecidas para administrar proyectos, proyectos en curso, ese que tomar muy en cuenta, porque el concepto de proyecto nace mucho antes que la administración de proyectos, que es lo que promueve el PMI, ¿ya? Nace desde la idea. Puedo tener una idea de proyecto, una idea increíble, diferente para innovar algo, pero eso no necesariamente se va a concretar en la realidad, porque tenés que hacer un estudio de factibilidad tanto comercial como técnica, tenés que ver si es posible hacerlo. Entonces, una vez haces ese análisis de la posibilidad de hacerlo y vas a ver quién te va a financiar y todo eso, recién podés proceder a decir, ya, este proyecto se aprueba, adelante, hacelo. Vamos a nombrar a alguien que administre el proyecto, o sea, alguien que esté a cargo de llevarlo a cabo, de que haga la ejecución y va a poder gestionarlo adecuadamente. Entonces, esta gestión del proyecto era una parte que en cierta medida estaba un poco olvidada en las universidades y en el mundo en general, ¿no? Siempre se hablaba de ¿el proyecto es factible o no? Vamos a evaluar si el proyecto está bien, vamos a ver su factibilidad, prefactibilidad, etc. Pero la forma de ejecutar seguía siendo una falencia, es decir, te salía un proyecto factible, hermoso, en 5 años ibas a poder hacerlo bien, y a la hora de la verdad, en la ejecución fallaba, porque había muchas cosas que no tomaban en cuenta, riesgos, las personas no tenían suficiente capacitación para hacerlo, etc. Un montón de cosas que pueden suceder. Y ahí nació el PMI, nació la necesidad de gestionar proyectos. Las personas tenían problemas diferentes, pero podían agarrar una causa común, y era gestionar inadecuadamente los proyectos. Y cuando comenzaron a ver qué herramientas comunes podrían ocupar, entonces dijeron, ya, juntemos todo en una base práctica y eso va a ser la guía del PMI, y ahí nació todo eso. Súper interesante. Lo que les voy a presentar es una serie de tips
para que ustedes puedan acompañar el crecimiento de su carrera en esto de administración de proyectos. ¿De acuerdo? Y brevemente les voy a mencionar cuál es mi experiencia. Ahí tenemos una serie de hitos. Este soy yo del 2008, cuando me gradué de Ingeniería Industrial. Entonces estaba el cabello largo, y antes tenía el cabello más largo todavía. Entonces, ese fue mi primer trabajo en dirección de proyectos. Pasó 2 años para que yo trabaje por primera vez en dirección de proyectos. Mi primer trabajo fue como inspector de calidad. No tenía que ver directamente con proyectos, pero sí era en un proyecto. ¿Ya? Luego de eso tuve otros trabajos que no tenían mucho que ver con dirección de proyectos, sino era más operativo. Pero después terminé en 2010, ya, mi primer trabajo como dirección de proyectos, y fue una mezcla interesante entre casualidad y oportunidad, ¿no? Casualidad, oportunidad y preparación. Las 3 cosas se juntaron y dieron paso a que yo pueda tener ese mi primer trabajo. ¿Cómo fue? Esta es una empresa avícola bastante grande en Bolivia, Avícola Sofía se llama, que tiene como a 3.000 empleados, ¿ya? Y tiene como 18 centros productivos, y en cada centro productivo aproximadamente tiene unos 20 galpones, y en cada galpón le caben 27.000 aves. Entonces, para que tengan una idea de la magnitud, ¿no?, de los proyectos que pueden ejecutar. La empresa era de producción, pero el departamento de proyectos tenía como 30 personas porque era para sostener la operación, ¿ya? Entonces hacía construcción, montaje industrial, esas 2 cosas básicamente. Yo me postulé para un cargo de asistente de calidad, ¿ya? Y cuando estaba en la entrevista me dijo, ¿qué es lo que te interesa? ¿Qué te gustaría ver a futuro? Yo le dije, me apasiona la dirección de proyectos, es lo que más me gusta. Realmente eso es lo que quisiera algún día, ser el asistente del asistente del asistente del gerente de proyecto, porque nunca había hecho nada de proyecto. En 2009 comencé a leer la guía del PEMO, pero no tenía ni oportunidad de estar en proyectos, ¿no? Estaba en otra área diferente, estaba en calidad, así que pero era mi visión, ¿no? A futuro tal vez algún día lo lograré. Y listo, 2010 expresé ese sentimiento que tenía en la entrevista, y eso dio lugar a que me digan, casualmente hay un puesto vacante, porque a la persona que estaba en esa parte del proyecto la promovieron. No hemos sacado la convocatoria afuera porque eso fue hace una semana. Entonces podés tener la primera entrevista. Entonces tuve la entrevista y con otras personas adicionales y fue excelente. Bueno, ahí estuve. Trabajé 3 años ahí y me fue muy bien. Después terminé trabajando en otros lugares también que tenían que ver con proyectos, y ya de ahí no paró, ¿no?, mi carrera. ¿Qué más? El 2011, fíjense, 2010, diciembre de 2010 yo entré a trabajar en este trabajo. Me hice voluntario en febrero de 2011, porque recién me enteré de la existencia del PMI ahí, de la existencia del capítulo, me refiero, ¿ya? La existencia del PMI me enteré en 2009. ¿Qué más? El 2011 comencé mi maestría en Project Management, que fue en marzo. Entonces me hice voluntario en febrero y en marzo comencé mi maestría. Y ahí seguí, las 2 cosas al mismo tiempo, ¿no? Voluntariado, todavía no estaba en la directiva, era voluntario. Y eso dio lugar a que en diciembre del mismo año me digan, tenemos un puesto vacante, como has participado muy bien como voluntario, queremos que seas parte de la directiva. Y me nombraron parte de la directiva, sin elección, porque ese cargo era un cargo que podía ser elegido directamente. Las investigaciones que hice y el voluntariado global, que ya lo voy a comentar, en el que participé, me dieron lugar a que pueda dar una exposición en Paraguay en 2012. Entonces, mi primera exposición ante un público grande fue en ese congreso de diciembre de 2011 con el PMI. Y luego de eso
me hablaron para que en marzo exponga en Paraguay solamente ante presidentes de los capítulos. Entonces expuse la ISO 20500, que era el tema de mi tesis de maestría. Entonces esa norma es de dirección de proyecto. Entonces es súper cortita, es más fácil de leer que los otros libros, por eso pueden comenzar, pero no deberían quedarse solo con eso, porque es bastante simple, 35 hojas, comparada con las 600 que tiene la guía del PERMOS. Comienza con uno y tendría que ampliar sus horizontes hacia otros. El 2012 también es lo que les comentaba. El BRMS es una herramienta de voluntarios que tiene el PMI. Si ustedes se hacen miembros del PMI, pueden acceder a estas oportunidades de voluntariado. Yo me hice ahí voluntario del PMI Madrid en marzo del 2012. Eso me dio lugar a que se expanda muchísimo mi carrera. Ya van a ver. Fui premiado en 2013 como Young Project Manager of the Year en Croacia por el proyecto que hice con el PMI. Y los que me premiaron fueron los de una institución que también se dedica a proyectos, que no es el PMI, se llama IPMA. Entonces ellos premiaron a 3 personas de todo el mundo. Este es de Polonia y este es de Nepal. Entonces yo era el único boliviano. Era en el Congreso Mundial el 2013 en Croacia. Eran como unas 300 personas, fue bastante interesante, una experiencia que me abrió la mente de manera increíble. Todo eso gracias al PMI, porque me hice voluntario y este proyecto se hizo grande. En principio era. Pero fíjense una cosa, no todo fue éxito como parcialmente se ve. Cuando yo me postulé para ser voluntario ahí, en 2012, cuando fui a Madrid, me dijeron no. Lastimosamente, el puesto al que usted se ha postulado ya fue ocupado con personas que tienen más experiencia que usted. Lo vamos a tener en cuenta. No nos llame, nosotros lo llamamos. Más o menos así, ¿no? Y me dijeron, no, vamos a tomar en cuenta a futuro. Y listo, lo dejé pasar, ¿no? Después de un tiempo, me dijeron, hay 2 puestos vacantes. Si todavía seguís interesado, los 2 puestos vacantes son: uno es traducción, había un blog en español que había que traducirlo en inglés, y el otro era encuesta, una encuesta de interés de la norma que se estaba haciendo, basada en la ISO 20500, de interés, así que si las empresas estaban interesadas en esa norma. Me dijeron, hacer la encuesta. Yo les dije, yo quiero la encuesta, porque la traducción es netamente operativa. En lo que yo iba a innovar algo, iba a hacer una encuesta. Entonces me metí a la encuesta. Hicimos la encuesta y me dijeron, a ver si podés difundirla ahí en Bolivia. Nosotros la vamos a difundir en España porque era el PMI Madrid, ¿no? Nosotros la vamos a difundir en España y vamos a ver qué resulta de todo esto y en base a eso vamos a ver qué hacer. No, pues yo lo difundí a todo el mundo en Sudamérica, ¿no? Y todos queremos participar de ese proyecto, queremos participar. No estaba en el alcance inicial, por lo tanto dijimos no. Pero después seguían llegando solicitudes, queremos participar en eso. Y dijimos, vamos a cambiar la figura. Y cambió. A mí me nombraron coordinador de toda Latinoamérica. Y terminé trabajando con 13 personas de diferentes países. Era el equipo de España que hacía la guía de implementación y estas personas de Sudamérica que la difundían en cada uno de sus países. Yo estaba de coordinador en medio de los dos. Eso fue lo que me llevó a ganar eso. A lo que me voy es que yo hice más de los requeridos. Los requeridos era solamente difundirla si podés. Yo la difundía a todo el mundo y dije, miren esto que les puede interesar, y eso se expandió. ¿Qué más? Ya en 2014 me postulé a ser parte de la directiva y fui electo vicepresidente de desarrollo profesional. Pude asistir a mi primera LIM, que es una Leadership Institute Meeting, que es una reunión para líderes de capítulos a nivel mundial que se hace en Norteamérica, en Phoenix el 2014. El 2014, en diciembre, saqué mi PMP. La idea era hacerlo en octubre cuando fui a Phoenix, pero me salió auditoría
Cuando me salió auditoría se complicó el tema de presentar requisitos, entonces lo tuve que hacer después. El 2016, fue en julio más o menos, yo me postulé para ser parte de algo súper exclusivo que solamente 35 personas de todo el mundo lo hacen cada año, que tienen que ser líderes de capítulo, tienen que ser certificados, varias otras cosas. Me eligieron como parte del Masterclass, entonces de Sudamérica solamente hay 5 personas, no, 4 personas, 3 de Brasil y yo. Entonces, fíjense, yo tengo compañeros de 18 países diferentes. En mi grupo está uno de Vietnam, uno de Polonia, un colombiano que vive en Canadá, una de Nigeria y yo. Entonces, la apertura a la multiculturalidad es increíble. Y he participado de oportunidades de voluntariado para hacer las preguntas de PMP, las que ustedes a futuro van a tomar. Entonces, yo he desarrollado preguntas y esas son oportunidades que da el plan. Pero ahí está, ¿cómo me enteré de todo esto? En principio, fue buscando más información. Y eso parte por una serie de factores, ¿no? Uno de ellos es asumir nuevos riesgos. Es decir, yo no conozco esta área, entonces igual me voy a meter para ver cuánto puedo conocer. Entonces, en principio, es que ustedes están en la edad ideal para enterarse de todas estas cosas. Tenemos herramientas que da el PMI, no necesariamente necesitan inscribirse, pero si se inscriben tienen más. Si no se inscriben como miembros que pagan, tienen algunas restricciones, pero hay muchísima información. Entonces, tienen que asumir riesgos, señores. Tienen que ver oportunidades de voluntariado global. Y tienen que practicar. Lo que tienen que hacer es buscar ciertas oportunidades para poner en práctica su conocimiento de dirección de proyectos. Yo cuando comencé dije, no tengo experiencia y quiero llegar a discutir, a debatir con personas que saben mucho más que yo. Entonces, ¿qué podría hacer? Porque está la percepción, con seguridad algunos de ustedes lo habrán vivido de manera similar. Es decir, no, es un joven, no debe saber nada. Ustedes jóvenes, no sabes nada. ¿Cuántos años de experiencia tenés? Uno no tiene nada de experiencia. ¿Qué puede hacer para subsanar eso? Estudiar. Entonces yo me puse a leer todos los estándares de PMI, son como 15, muchos de ellos 2 veces, para poder superar esa brecha que tenían contra las personas que tenían 15, 20 años de experiencia. Entonces, eso dio lugar a que pueda tener más oportunidades. Esto es bastante importante. ¿Do you speak English? ¿Hablan inglés? ¿Cómo les va con el inglés? Mucho del material que tiene, no solamente el PMI, sino hay muchos libros que vienen de otros autores que tratan de dirección de proyectos que están en inglés y que difícilmente se van a traducir a otros idiomas. Entonces, si ustedes quieren ser los primeros en saber algún tema, deberían saber suficiente inglés como para poder leer, ver videos, etc. ¿Están haciendo algo para practicar eso? ¿Han tomado conciencia de la necesidad? Que ahora ya es una necesidad. ¿Alguien está haciendo algo por eso? Bueno, no quieren responder, sí, el networking. ¿Entienden el concepto de networking? Networking es armar una red, tener más contactos, es interactuar con personas, es aprovechar esos eventos, esos congresos, esas reuniones de este tipo, por ejemplo, para que puedan conversar entre ustedes, no solamente con el disertante, sino entre las personas que están asistiendo. Y lo que hicimos en principio, eso de definir no solamente la parte académica, sino los hobbies, puede dar lugar a eso, ¿no? Después, a vos eras la que te gustaba bailar, entonces ya pueden conversar al respecto, ¿no? Es bastante interesante cómo podemos conectarnos como personas más allá del tema académico, ¿no? De hecho, las mejores conexiones comienzan por
por reuniones distendidas. Y se tiene que desarrollar actitudes para ser un mejor líder, ¿no? Uno tiene que tomar conciencia de que uno no es infalible, de que uno siempre tiene oportunidades de mejora, el clásico concepto de Kaizen, ¿no? Uno siempre puede mejorar, la mejora continua está ahí. Uno tiene que ver que siempre puede desarrollar mejores actitudes de liderazgo, y hay muchas actitudes de liderazgo. Quiero que me digan algunas ideas que ustedes tienen. ¿Cuáles serían las actitudes de un líder? O las competencias de un líder. Visionario. Visionario, muy bien. ¿Qué más podría ser? Buen comunicador. Buen comunicador. Entonces ahí podríamos definirlo como comunicación, ¿ya? Entonces esa es una competencia, comunicación. ¿Qué más hay? Empatía. Empatía, muy bien. Motivador. ¿Sí? Motivador, excelente. ¿Qué más sería? Realista. Realista, ¿qué más? Guía. Guía, muy bien, eso va en parte con motivador y empatía. ¿Qué más? ¿Alguien tiene otra idea? ¿Qué otra competencia? ¿Ah? Proactivo. Proactivo, muy bien. Proactivo, bastante interesante. ¿Qué más? Bueno, hay muchas, ¿no? Tenemos teorías de liderazgo bastante amplias. Hay muchos autores que citan diferentes formas de medir el liderazgo y cosas así, o de desarrollar el liderazgo. Entonces, nosotros podemos tomar una serie de conceptos que nos pueden servir a nosotros. Pero en principio parte por dos cosas. Uno es conocimiento intrapersonal y el otro es conocimiento interpersonal. Es decir, ¿se conocen suficiente a ustedes mismos como para saber qué es lo que no hacen tan bien y lo que sí hacen muy bien? Entonces es saber competencias y oportunidades de mejora propia. ¿Ya? Lo que depende de uno y de nadie más. Eso es intrapersonal. Y por otro lado están las competencias interpersonales, que en parte era lo que ustedes mencionaban. Negociación, por un lado, comunicación, motivación, empatía. Todas esas me dicen que cómo debo actuar con las personas que me rodean, ¿ya? Para poder ser un buen líder. Entonces, todo lo que ustedes mencionaron fueron competencias interpersonales, pero también un líder tiene que tener competencias intrapersonales. ¿De acuerdo? Conocerse a uno mismo y desarrollarse. Ahí tenemos una lista . Una es delegación, otra es habilidades interpersonales, como les mencionaba, pasión, innovación, mejora continua, humildad. Esto de no quemar etapas depende de la persona, ¿no? Hay algunos que como yo, lastimosamente, deciden quemar etapas, ¿no? Pasar lo más rápido posible. Pero a otros les sirve mejor, depende de la personalidad. A otros les sirve muy bien mantenerse firmes en lo que están haciendo y constantes, ¿no? Estar muchos años en lo mismo y ya pueden tener un background más sólido. O sea, hay varios caminos para lograr lo que ustedes quieren lograr al final como administradores del proyecto. Entonces no hay una sola fórmula para lograr el éxito. Y quien les diga que hay una sola fórmula, dúdense. Hay recursos y páginas dentro del PMI. Podemos ver, a continuación pueden sacar una foto, anotarlo. De todas maneras, la presentación la van a tener. Así que si están anotadas por ahí, en eso lo debe tener anotada. Yo se las puedo pasar y así lo van a poder tener. Porque alguien le saca una foto y la pasa por Facebook, a los demás, entonces ya lo van a tener todo ahí. Entonces, entren a esto. La mayoría de los recursos que están acá son gratis. Y aprovechenlos, hay muchísimos, pero como les mencioné, la mayoría está en inglés, así que si no saben suficiente inglés, este es el momento de prepararse. ¿Qué más? ¿Y ahora qué deberían hacer?
hay una membresía gratuita para estudiantes y profesionales en varios capítulos. Es decir, si ustedes entran, hay una web, no la tengo ahí, pero si ustedes buscan en la página de PMI, pueden acceder a una lista de capítulos de todo el mundo. Busquen, y en algunos de ellos, me dijeron que hay algunos en Inglaterra, no los he buscado, hay capítulos que dan membresía gratuita a estudiantes. Entonces, eso deberían buscar. En mi capítulo, por ejemplo, la membresía estudiante vale $10. Hay otros capítulos que vale 15 y más o menos ronda ese precio. Pero hay otros que es gratis. Y eso se complementa con la membresía global que está por los 30, $32. Así que vale muchísimo la pena, hay muchos beneficios. Hay acceso a webinars, hay acceso a todos los estándares, que comprarse un estándar nomás te saldría como $60. Entonces, pagando la mitad, ya tendría acceso a todos esos estándares y muchas otras cosas más. Entonces, pienso que deberían aprovechar la oportunidad. Deberían buscar certificarse. ¿Para qué certificarse? Les cuento una experiencia, saliéndome de la parte académica y todo eso. En una época, cuando estaba terminando mi maestría, yo consideraba el PMP como innecesario. ¿Por qué? Porque me encontraba ahí en Bolivia con algunos PMP y cuando tocaba debatir de un tema, yo sabía igual o a veces hasta más que ellos, tal vez por mi dedicación. Entonces decía, yo para demostrar que sé de administración de proyectos no necesito ser PMP. Entonces me vino una época de estar abajo. Es decir, no necesito ser PMP para demostrar que sé. Cuando yo converso con una persona puedo mostrarle que sé de administración de proyectos sin problema. Así que lo descarté en principio. Y después comencé a leer algunos artículos que decían las importancias del PMP, etc. No me llegaron a convencer. El que me llevó a convencer fue el tema de marketing personal. Leí un artículo de marketing personal que decía: no podés llegar a todo el mundo para demostrar que sabés algo. No con todos tenés la oportunidad de conversar para mostrarles que sabés. Entonces, ¿cómo vas a mostrar en primera instancia? Con algo notorio, que en todo caso sería un título. ¿Y cuál sería el mejor título de algo que querés mostrar? En mi caso era administración del proyecto. Si es administración del proyecto lo que yo quiero mostrar que sé, debería tener el PMP. Eso es prácticamente decir, yo sé y esta es la prueba, porque me miden experiencia y me miden conocimiento. Y pasé el examen. Entonces, alguien ve mi perfil y en primera instancia dice PMP y ya saben que sé. Entonces ya no necesito pasar por la instancia de decir, tengo que conversar primero con la persona para demostrarle que sé. Así que a eso deberían apuntar ustedes. En la instancia en que están, deberían apuntar al CAPM para demostrar que saben. Pero para ello necesitan prepararse. Entonces se preparan, toman el examen y con seguridad ya hay muchas personas que van a valorar eso. ¿Bueno? Deberían buscar establecer una carrera a mediano plazo. La importancia de esto es foco, enfocarse en lo que tiene más valor, porque en el mundo del conocimiento es amplísimo, ¿no? Muchísimas cosas nos pueden interesar. Yo cuando entré a hacer mi maestría de dirección de proyectos dije, ahora sí, voy a aprender lo que realmente me gusta, dirección de proyectos. Y entré y era como si me hubieran abierto la puerta a un universo nuevo, ¿no? Y había muchísimas cosas. Me di cuenta que realmente era eso, un universo, la dirección de proyectos. Entonces, ustedes entran a eso y se van a dar cuenta que mientras más entran, se van a dar cuenta que es más amplio, sigue haciéndose más y más amplio. Si quieren ver valor ganado, por ejemplo, hay estrategia, hay certificaciones de valor ganado, hay libros escritos por muchas personas, hay entidades que hacen sus propias formas de hacer.
Hay otros que dicen, no, el valor ganado no sirve para nada, utilicen esta otra metodología. Entonces, y eso les estoy hablando de una sola cosa. Igual, en gestión de riesgo hay certificaciones de riesgo, hay norma ISO de riesgo, es una infinidad, ¿no? Pero para eso debería uno entrar a tener una base más sólida, que es lo básico, ¿ya? Que es la administración de proyectos. Entonces, eso sí, uno tiene que buscar oportunidades de colaboración conjunta, de pertenecer a la CEDIPRO. La tienen ahí ustedes. Yo hubiera querido realmente tener eso en mi universidad. No lo tuve. En Bolivia recién se está haciendo todo este proceso. Es decir, esperemos que en la universidad principal de Santa Cruz pueda haber una CEDIPRO. Y estamos haciendo todo el trabajo bien, hartísimo. Todavía no se ha hecho ningún evento, pero antes estamos yendo a hablar con los estudiantes para ver si les interesa y todo eso, y estamos estableciendo a ver quiénes pueden ir. Es mucho trabajo. Entonces, si ustedes ya tienen esto encaminado, lo que más les conviene es ser voluntarios. Al final, eso termina beneficiando muchísimo, eso lo pueden incluir en su currículum. Yo conocí a una persona, tal vez lo conocen ustedes, Jorge Palomino, ¿verdad? Jorge Palomino de acá de Lima, él se certificó en PNP a los 24 años. Entonces uno pensaría, pero si salía profesional más o menos a los 22 y el PMI te pide como 4 años de experiencia, pero ¿cómo pudo él certificarse a los 24? De hecho es el PNP más alto que conozco. Él puso en su formulario el tiempo que había hecho voluntariado y por eso se pudo certificar antes. Fíjense las oportunidades que ustedes tienen. No necesitan tener un trabajo fijo, sino ciertas horitas que le dedican durante varios años siendo voluntarios en la CEDIPRO, pueden rendirla como experiencia, porque se involucraron en proyectos. Entonces, es su oportunidad. Como les mencioné, cada uno tiene su propia línea de éxito, ¿no? Hay muchos caminos para llegar al mismo sitio. Recuerdo, me reuní hace unos meses con el que fue presidente del PMI del 2014, Ricardo Triana. Y él me dijo, muchas personas que han llegado a ser presidentes, así como él lo fue en 2014, han seguido diferentes caminos. Algunos fueron presidentes de capítulo, luego fueron mentores y luego así fueron escalando. Y recién llegaron a ser presidentes. Él fue presidente de capítulo y directo saltó a ser presidente. Entonces cada uno tiene su propio camino, ninguno es mejor que otro, son solamente formas. Cada uno tendrá su forma de llegar a eso. Pero la clave para llegar al final es el principio, trazarse la meta y decir, esta es la serie de pasos que me gustaría seguir. Y en el camino se van a ir dando cuenta que tal vez deben seguir otros adicionales o tal vez acortar o quitar algunos de los que ya se cambiaron. Y señores, eso sería. Les agradezco mucho. Quisiera que si tienen dudas, preguntas, las hagan en este momento. Para mí va a ser un placer responderlas. Quédense eso. Les agradezco. Va a venir Paul Villacorta y justo, bueno, Paul nos dijo si nos podías esperar un momento para que conversaran, ¿no? Y un poco hablar. Ya está llegando ya.